Bueno, ahora sí, bienvenidas a una sesión más de Aprendiendo Filosofía desde Ceros. Tras las bambalinas, acordamos que la próxima semana va a haber evaluación de filosofía, también bueno, enfocada en lógica. También me enteré hoy en la tarde que una de esas empresas que se dedican a ofrecer cursos de ingreso para la UNAM va a hacer un mega examen simulacro. Ahí les invito a que si pueden se inscriban. En algunos grupos ya les envié la dirección. Son 22, 23 y 24 de enero y es totalmente gratis. Es un cupo limitado para 30,000 aplicantes, así es que si no tienen el link, si no han checado el link, por favor háganlo. Creo yo es una muy buena oportunidad para que puedan medir sus conocimientos. Ojalá que les sirva. Y si no lo tienen, porfa avísenme para que lo puedan hacer. Y también les he proporcionado ya la guía de la UNAM 2021 antes de que les envíen las oficiales. Cotéjenlo, me cayó fortuito ese descubrimiento. Todavía no he tenido la oportunidad de abrirlo, pero pues les puede servir para estudiar. Recuerden que lo más fiable del examen es que se parece un poquito al examen real, entonces aprovechenlo. Daniela ya comentó en el chat de que ese examen simulacro vienen varias preguntas en el examen real. Puede que sí es una posibilidad, pero no se confíen. Reitero, no se confíen. Así que por favor, tomen la manera de práctica. Inscríbense. Entre más recursos tengamos para acreditar el examen, pues mejor. Obviamente es una campaña de promoción para que se metan a sus cursos, pero bueno, ahora sí que tomen lo que les otorgue, ¿sale? Y hasta el momento tienen alguna duda con las falacias. Habíamos visto algunas que se cargaban a la parte de incluir conocimientos y todo eso. O sea, hemos quedado aquí. ¿Hay alguna duda? Naomi, Jazmín, Fer, ¿tienen alguna duda respecto a lo que vimos la sesión pasada? Zulín. Ok, muy bien. Las demás chicas. Profe, bueno, yo quería preguntar algo, o sea, ¿se acuerda que habló sobre los conectores? Ajá. Bueno, se estaba haciendo un ejercicio Uh-huh. donde, bueno, en ese tengo un poco de dudas, me hice como bolas en el conector que era como una L como acostada, o sea, y que luego venía una P y una rayita, así era ese, ¿no? Ajá, ese es negativo. Ajá, Sí, es una negación. ¿Por qué? ¿Dónde tienes dudas, Fer? ¿Dónde se coloca? ajá, en eso de la colocación, más que nada, porque está haciendo ejercicio de eso de las conectores y me hice bolas como en unos que vi. Ok, vámonos si quieres a checar eso antes de avanzar a la parte de las falacias que quedan y es posible que entonces también ya comencemos con ética. O bueno, no sé si ahorita lo consulto con ustedes. Bien, la negación. Aquí se ve en este ejemplo. La negación va antes de la premisa. O sea, eso es lo que simboliza que eh, esa oración, pues esa idea es un
argumento negativo, ¿vale? Ya un poquito más amplio, por ejemplo, en este caso, si estoy en casa mientras llueve, entonces no me mojaré ni sufriré los percances del tránsito vial. Ponemos la negación atrás de los paréntesis porque afecta a ambas premisas que están adentro. No sé si me di a entender, si ya aclaré tu duda. Perfecto, muy bien. Bien, entonces pasamos a otra vez a lo que es la falacia. ¡Ey, aguas con eso! Tienes que leer con atención, Fer. Si la negación solamente afecta a una premisa, va adentro. Pero si le da un sentido negativo a ambas, como sucede en este ejemplo, va afuera. ¿Sale? Ahí lo que tienes que leer es saber el sentido de la oración. ¿Vale? Tienes que ser muy meticulosa en esa parte. Si no, chilas pelas. ¿Ok? Bueno, ya hemos visto las falacias informales, que son las que intentan convencer, no aportando buenas razones, sino a elementos impertinentes o incluso irracionales. Y vimos varias. Ad hominem, que es apelación a la persona, apelación a la fuerza, apelación a la autoridad, apelación al pueblo, apelación a la ignorancia, que estuvo bastante divertida, causa falsa, y también por ahí la que faltó agregar, pero no está de más mencionarla, es la de apelación a la misericordia. ¿Sale? Eso es importante. Recuerden, la apelación a la misericordia es que el pueblo se conmueva y dé la razón. En donde lo vemos más a detalle va a ser, por ejemplo, en estas campañas de recaudación de fondos como el Teletón y el Juguetón y todo eso, ¿no? Bueno, también pudiéramos ahí incluir, es que ahí se combinan varias, estas campañas pro vida en contra del aborto en donde ponen un feto y dicen, lo vas a matar. Ahí se combinan varias, fíjense, se combina la apelación a la ignorancia y la apelación a la misericordia. Aunque creo que por el sentido en el que ocupan el feto es más a la misericordia. Ahí, cuando se encuentren con casos en donde hayan dos falacias, váyanse al concepto y entiendan bien el sentido. Si ustedes ven una campaña de estos que portan la playera azul celeste y dicen, no, 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 ay, mi piernita y todo eso, como suele llegar a ocurrir, pues va en tenor de generar una compasión, una ¿cómo explicar? Una conmoción. Ándale, lépale, mi piernita, ándale, sí. Así la puse. Sale, esa es una apelación más al pueblo. Pero apelación a la misericordia, ad misericordia, apelación a la piedad, va en ese tenor, pero aquí la que digamos es, si me confundí, se me fueron las cabras al monte. Lo que les estaba diciendo era apelación al pueblo, con el feto ingeniero, estas campañas del Provida, pero apelación a la misericordia sería este ruego de no, es que si, como sucede en las relaciones tóxicas, ¿no? Es que sin ti, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a morir y bla, 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 ¿no? O si por aquí alguien ya es mamá o tiene hermanitos pequeños o sobrinos o hay bebés, mamá, por favor, ya déjame una más. Bueno, todos de niños lo llegamos a hacer. Y como estudiantes, pues también, profe, no se agacho, denme el 6. Es que si no, no tengo mi certificado de la preparatoria. Perdón por volarme casi todas sus clases, pero no se agacho.
Sí, quedé en la UNAM y necesito su certificado. Y en usted está el poder para egresar, ¿no? Entonces, esa es una apelación a la misericordia, el ruego. Lo que hacen también los reality shows. Aunque bueno, ahí como está eh, enfocado hacia un número más de gente, pasaría apelación al pueblo. Sí, por eso yo me confundí. ¿Sale? Pero al final, la apelación a la misericordia es un ruego. Entonces creo que está bastante claro. ¿Dudas? Pese a mi pequeño cruzada de cabras que por ahí se me fue. Lo siento, lo siento, lo siento. Profe, Sí, en el de causas puede ser como cuando, o sea, cuando ponen marcas de los cigarros y dice que no, es que si fumas te hace daño, es nocivo a la salud y eso puede ser como también un ejemplo de causa. exactamente. Sí, 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 por supuesto. O sea, digamos que de manera superficial es correcto. En realidad no es válido porque faltan pasos para llegar a esa conclusión. Es como decir, no, no hemos explorado la totalidad del universo, entonces es seguro que hay vida en otros planetas. ¿Sale? Entonces, ahí es en donde entra también la de causa falsa. O sea, aparentemente sí puede haber una relación, pero falta algo que amarre y que verifique que realmente sea así. Evidencia. ¿Sale? Otra, que por cierto tiene una variante que se llama conclusión irrelevante. Esa es una variación. Y es el hecho de Juanito dejó la escuela, se puso a trabajar y obtuvo dinero. Perenganito dejó la escuela, se puso a trabajar y hizo dinero. Conclusión, para triunfar en la vida tienes que dejar la escuela y ponerte a trabajar. Ah, no, esa es una variante que se llama falacia de reducción, en el que por dos casos ya estás haciendo una generalización. La otra que les comentaba, que se parece y que es la variante de causa falsa, es esta la que toma solamente una parte para confirmar o para explicar algo muy grande. Por ejemplo, un papá está leyendo una revista de educación sexual y lee que hay varios mecanismos para evitar el embarazo y protegerse de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ve que hay eh, métodos mecánicos, métodos naturales, métodos químicos y métodos de barrera. Y entre los naturales, pues este artículo dice que la abstención es el único método que al 100% es efectivo. Entonces va con sus hijos y les dice, chicos, no tengan relaciones sexuales porque la abstención es el único método 100% seguro para evitar tener transmisión, enfermedades de transmisión sexual o un embarazo no deseado. Lo leí en una revista científica. Notan la causa reducida que está aseverando lo que está comentando el papá. Ok. Y eso es negar nuestra naturaleza, la verdad. Pero no andaremos en esos debates. Ya cuando estemos en ética, ahí sí le vamos a dar bien macizo. ¿Sale? Cuando andamos con lo legítimo y lo legal. Pero por eso es importante que analicen y digan, ay, ¿a poco sí? Sobre todo en aspectos personales, como el amor, la amistad, la educación sexual, porque tendemos a reducir las causas y no medimos las consecuencias. Fíjense, hasta en eso la lógica los lleva. ¿Sale? Bueno, eso en cuanto a las falacias informales. ¿Dudas hasta aquí?
No, todo bien, perfecto. Jocelyn, bien, gracias Naomi. Zulín, Zuliné, yo te invoco, ¿todo bien? No, hombre, Jocelyn, puse las más importantes, así te la dejo. Un filósofo llamado Karl Popper, que le mamaba este tema, llegó a clasificar más de 300 falacias. Yo nada más les compartí una pizquita del tema, que a mi gusto es uno de los contenidos más fascinantes de lógica y de los más efectivos. Así es que son más de 300. De las más recientes que se han integrado, esta no es jalada, es de verdad el at YouTube. Así como lo acabo de expresar muy Rosique Exatlón, así es at YouTube. Que es la falacia en la cual lo consideras verdadero porque lo viste en una red social. Y no es choro, de verdad. En serio, por esta. Y es el típico de lo vi en Facebook, lo vi en YouTube, me lo mandaron por un video en WhatsApp. Esa es la falacia a YouTube. Y reitero, es de las más recientes. Siendo honestos, aún me falta ampliar más mis conocimientos en este tema para decirles, ah, sí, y en tanto se descubrió eso. Hombre, qué bueno que estamos en confianza, porque también ya me di cuenta que es la clase del balconeo. Entonces, bueno, si sus mayores o la gente con quien conviven son así, ustedes sean un poquito más lógicos. Les invito a que piensen, por más que le ganen las emociones, por más que los lleven a escenarios en donde tienen que ser retóricos, no hay nada mejor que decir las cosas con argumentos sólidos. Creo que ese es un acto de honestidad. ¿Sale? Se puede ser retóricos sin caer en este tipo de recursos. ¿Sale? Y esto implica que tenemos que poner nuestra inteligencia al 100. Ahora, vamos a ver las falacias de ambigüedad, que son palabras y expresiones que bajo un mismo argumento tienen uno o más sentidos. ¿Sale? O sea que básicamente las falacias de ambigüedad son errores del lenguaje. Algunas son inconscientes, otras son conscientes. Y está desde el dame eso que está ahí, que es un clásico, hasta un materialista no cree en Dios. Un materialista me vendió ladrillos y varillas para construir mi casa. Por lo tanto, un ateo me vendió varillas y ladrillos para vender mi casa. Cosas de ese tipo. ¿Sale? Entonces ahí se las dejo. Y básicamente vamos a ver las 5. Aquí me equivoqué, no es 6, es 5. 5 tipos de falacias. Déjenme leer. ¿Sale? No sé, como que mi computadora está medio loca. Vamos con la primera. La falacia de equívoco. La falacia de equívoco va a ser el uso en el que un término con más de un significado va a ser ocupado con fines engañosos, sin aclarar qué significado se quiere emplear en un momento determinado.
Por ejemplo, ¿cómo lo pone la tira cómica? Bueno, según los análisis, usted no tiene nada de gravedad. Y entonces aquí, a lo que está aludiendo, es a esta fuerza de atracción que posee la Tierra hacia un objeto. ¿Sale? ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? Me parece que la falacia equívoco también la podemos ver con los albures. Vamos a retar su imaginación. Las leo, los escucho. A ver, chicas, y andan un poquito calladas. Otro ejemplo de una falacia equívoco. Adelante, Jocelyn. Tengo la certeza de sentirme acompañada de un cáncer benigno. Ello es solo comparable con la posibilidad de ganarme la lotería. A ver, otra vez que no te alcancé a escuchar bien. Tengo la feliz certeza de sentirme acompañada de un cáncer benigno. Ello es solo comparable con la posibilidad de ganarme la lotería. Ok, sí, muy bien. Ahí no sé si estás hablando de una persona que tenga esa facilidad, bueno, ese signo zodiacal, o estás haciendo referencia a que tienes la enfermedad. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Y sí, Jasmine, tiene que ver con palabras homófonas. Ahí no tanto, fíjate. Ahí no tiene esa confusión, Fer. A ver, vamos a echar. Que echen vuelo a su ingenio. Aquí es momento de que si tienen estrés o tensión por la semana, hola Rocío, ¿cómo estás? Lo desahoguen. Si tienen ganas de mentar madre, ahí. Venga de ahí. Pues tú suéltalo, Naomi, no hay problema, venga. Cuídense que la filosofía no Bueno, puede ser. tengo dos chistes, A pero ver, va. soy muy mala contando chistes. El primero, son dos personas hablando Uh-huh. y pongámosle sujeto A y sujeto B. El sujeto A le pregunta al sujeto B, ¿tienes alguna enfermedad? Y el sujeto B le pregunta, sífilis. Y el sujeto B le regresa la pregunta, ¿y tú? Y el sujeto A le responde, nófolos. Entonces, ahí pues, o sea, es una enfermedad, pero yo creo, o sea, suponiendo, ¿no? Que el sujeto A desconozca la enfermedad, pues, pues le contesta de esa manera. Claro, claro, muy bien. Luego, pues el otro chiste, Ajá. va, seguramente se lo han de saber varios, o no, es que entra al mar seco y sale mojado y oliendo a pescado. O bueno, algo así va. Y Muy en bien. teoría es un buzo, ¿no? Sí, sí. Pero Sí, ahí se ve esta falacia sí, creo equívoco. que entra seco y sale mojado. Ajá. Ok. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y sí,
¿Sí? Ahí entra esa falacia. Otra es como la que comenta Fernanda. ¿Cómo quieres que vaya de noche a verte si el perro de tu padre sale a morderme? Hombre, ahí sí va más tremendo el asunto. Pero va con esa finalidad. Creo que estuvo muy bien, muy buenos ejemplos. Reitero, desahoguen, no hay bronca. Total, es una sesión de lógica, nadie lo va a ver. Dudo mucho que su familia revise ese contenido, así es que dense con todo. Vamos con la falacia de la anfibología. La anfibología está catalogada como un vicio de dicción y se define como aquello que se presta más de una interpretación. O sea, que es algo que se vuelve ambiguo en su significado. Mientras que el equívoco atiende a una sola palabra, ojo, ahí está la diferencia, la anfibología atiende a un enunciado. Por ejemplo, Napoleón está tomando Malta, un punto estratégico del Mediterráneo. No podemos permitirlo. Creo que no estamos hablando de lo mismo. Y ahí aparece Napoleón ofreciendo su Malta. ¿Notan en dónde está la diferencia? Aquí, una palabra, y aquí es todo el enunciado. Dato cultural, los personajes que aparecen en este cómic son muy interesantes históricamente hablando. Bien, ¿algún ejemplo que ustedes tengan? Vamos a retar hoy su ardillita gris y a reírnos un rato. A ver, chicas, ¿cuál se les ocurriría? Venga, Fer, venga. Ah, ok, Rocío. Aquí estamos atendiendo una falacia en la que es un vicio de dicción y es una falacia que se centra en un error de interpretación, pero a diferencia de la de equívoco que está en una sola palabra, la anfibología va a ampliarse a todo un enunciado. ¿Sale? Otra vez, aquí esta manifestación cultural mexicana que son los albures, pues están a la orden del día. A ver, Fer. Sí, sí, es correcto. Es correcto. Muy bien. ¿Algo más? Profe, ¿podría ser un vaso de agua? Ándale, ándale, Sí, ¿no? exactamente. ¿Sí? Sí, sí, sí. Justo es un vaso de agua. Ahí hay un error en cuanto al enunciado. ¿Sale? Déjenme, estoy buscando el link porque alguien quiere entrar. Denme un segundito. Ah, ya está. Vientos. Órale. Ok.
¿Sí? Ahí tú me hiciste acordarme de uno, pues ya que estamos en horario para adultos, y aquí somos bien pícaros, lo que es el mexicano, ¿no? ¿Qué onda? ¿Vamos a cenar? Y ahí se encuentra el doble sentido. ¿Sale? ¿Algún otro que se les ocurra? Imagínense, vamos a cenar. Y el otro, uy, sí, ya empieza a ponerse todo acá y uno le contesta, si quieres, pollo o tacos. Prum. ¿Sale? Ahí está interesante esto en la anfibología. Bueno, creo que se aplica más con esto de comer. Vamos a comer juntos, ¿no? Si alguien les pone esta cara tipo el sacerdote de la momia es porque no está entendiendo bien esa frase y muy probablemente está cayendo en una falacia de anfibología. Ahora vamos con la falacia de composición. La falacia de composición es un tipo de falacia que consiste en hacer creer que lo que es verdadero para una lo es para el conjunto. Por ejemplo, escuché la canción de amor del CD llamada Azul y es bella. Por lo tanto, estoy segura que todo el CD debe ser bello. Ahí lo tenemos más claro. Fulanita me engañó. Entonces, todas las mujeres son deshonestas e infieles. Esa es una falacia de composición. Esa es muy, muy obvia. ¿Sale? Díganme otra. ¿En serio, Naomi? Bueno, ¿qué les puedo decir? Sácate las babuchas. Uy, me la reviraste, Fernanda. Sí. Bueno, es algo casual y ese es un problema de declararse con los sencillos, que no nos damos la oportunidad de escuchar todo. Fíjense que, bueno, no sé si les tocó cuando eran más chicas, pero cuando yo era puber y hasta cuando tenía su edad, 19, 20 años, en los mix-ups habían unos como cabinas en donde tú te ponías a escuchar los discos que salían en esos días. Y no había problema si podías escucharlo todo el álbum. Entonces, eso ya te da la certeza de sí compro el disco, no lo compro. Aunque no faltaba siempre quien te lo conseguía pirata. Pero ahora con las listas de reproducción, con los sencillos, pues prácticamente eso es lo que venden. Y el álbum pues llega desafortunadamente a ser una basofia. Eso es lo que yo he visto que pasa muy seguido con la música comercial. Y es parte de la estrategia de ventas. Fíjate que no, que yo sí me doy la tarea de escuchar todo el álbum y si me gusta me lo descargo. O me llama la atención una banda, me descargo el álbum y si está chido lo dejo y si no lo borro. Sí, es complicado. ¿Sale? ¿Alguna duda respecto a la falacia de composición? No, porque no estás generalizando. Sería, si eres flaca y entonces eres guapa. Si eres flaca y eres guapa, entonces todas las flacas son guapas. ¿Sale? Para que se den una idea, un poquito recuperando lo que vimos antes, esta falacia se asemeja a un razonamiento inductivo. Partes de una
partes de un caso y lo extiendes a una generalidad. Este es un ejemplo de un razonamiento inductivo. ¿Sale? Y entonces, siendo lógicos, la oposición, me refiero a lo contrario, es la de división. Cuando cuando las propiedades de una generalidad se las pasas a un individuo. ¿Sale? Por ejemplo, la empresa donde trabajas es corrupta, por lo tanto, tú también debes serlo. Ahí estamos cayendo en una falacia de división. Den un ejemplo. Venga, Naomi. Ya. No, es más bien como una observación. Bueno, A ver, para mí. dime. Entonces la falacia de composición sería de algo particular a lo general y Exactamente. la de división sería de lo general a lo particular. Exactamente. Sí, la composición sería un argumento inductivo y la de división sería un argumento deductivo. ¿Sí? Definitivamente. Ok. Gracias. Estás en lo correcto. Muy bien, excelente. ¿Alguna otra observación? A ver, denme un ejemplo. De división, no de composición. Uy, yo me sé varios. Venga, chicas. Pero eso sería en todo caso de composición. Si fuera de división sería, los hombres son mentirosos. Tú eres hombre, por lo tanto, tú eres mentiroso. Ahí más bien sería como de composición lo que me pusiste, Rocío. Y bueno, está tremendo el asunto. ¿Alguna otra falacia? Puede ser, sí. Fer, adelante. Los inviernos son fríos, por lo tanto todos los días de invierno son fríos. Uh-huh. Sí, sí entraría. Muy bien. Ahí les va otra. Los estudiantes de humanidades son pobres. Tú estudiaste humanidades. Entonces, exactamente, Naomi, tú eres pobre. Los mexicanos son conocidos por ser rateros. Entonces, al ser mexicano, eres ratero. Claro. Sí, las falacias de división como las de composición argumentan muchos prejuicios hacia ciertas profesiones, incluso ciertas personas, ¿no? O sea, no sé, que este es algo que desafortunadamente, ahí la tienes, Jazmín, exactamente. Eso es algo que, por ejemplo, pasa mucho, y es un prejuicio que a mí me cala, pero que está muy, muy, muy clavado en la sociedad. Las chicas que se embarazan antes de los 20 años son irresponsables. Tú te embarazaste antes de los 20, por lo tanto, eres irresponsable. O sea, creo yo que esa falacia de división es de las más violentas y agresivas que hay. Y lo puse como un ejemplo, ¿no? Otro que también es muy, muy, muy presente en nuestra forma de ver el mundo
las personas que son gays, lesbianas, homosexuales no saben lo que quieren, son unos pervertidos. Tú eres, no sé, bisexual. Entonces también eres un pervertido. Wow, espérate, ¿no? Ahí es una serie de cosas que se pasan por alto y que desafortunadamente se toman como criterio de verdad. Reitero, puse 2 casos, pero bueno, en nuestra realidad hay un montón más. Dudas con las falacias de división, con las falacias de composición, de equívoco, de ambigüedad. Y no, si están en alguno de los casos que yo acabo de comentar, eso no debe de menoscabar ni de reducir su valía como personas. Ahora, ya cuando entremos a la cuestión de ética y moral, pues nos metemos ese embrollo de qué es lo que definimos como perverso, ¿no? Ya vamos para allá, ya vamos para allá. No, hombre, ahorita cuando entramos a la parte de ética y moral, espero que se arme la rebatinga. A mí me gusta esa parte porque tiendo a incendiar a la gente. Me gusta jugarle a Satanás. Espero que no haya aquí alguien tremendamente religiosa, porque si no, ya me censuraron. Bueno, ¿dudas hasta aquí, chicas? Ok. Bueno, por ahí alguien escuchó que no me iba a pagar. Pues ni modo. Vámonos con la de énfasis. Que esa falacia se comete cuando a partir del énfasis o acento que se ponga en expresión, se obtienen las interpretaciones diferentes, dejando en ambigüedad lo que verdaderamente se quiso decir. Y aquí les pongo 2 ejemplos. No es tan fácil vivir como morir sin dolor. No es tan fácil vivir como morir sin dolor. Ahí, por ejemplo, los signos de puntuación nos ayudan muchísimo. No es tan fácil vivir como morir sin dolor. No, es tan fácil vivir como morir sin dolor. ¿Entienden ahí el sentido? Otro caso, la tira cómica que les acabo de presentar. Creo que lo mejor es que continuemos casados. No veo una sola buena razón para continuar juntos. Si nos divorciamos, te voy a quitar la casa y a los niños. ¿Eso no te parece una buena razón? Piensa bien lo que vas a hacer. Aunque bueno, esa ya es una amenaza y sería apelación a la fuerza. ¿Sale? ¿Alguna que se les ocurra respecto a énfasis? Esto tiene que ver más con un error de redacción. Y la falacia se comete cuando se le pone el acento o el énfasis en la expresión de tal manera que se preste algo ambiguo y se lleve a diversas interpretaciones. Por ejemplo, lo que les voy a poner en el chat. No te di de mi paleta. Y la otra sería, no, te di de mi paleta. Vean lo que implica una coma. Otro. Sí, Naomi, venga. Bueno, yo esto lo acabo de leer y al parecer se usa bastante en publicidad y en Exactamente. donde se usa más es cuando te ponen en letras grandes, ¿no? No te vamos a dar ni el 40 ni el 50, te vamos a dar un 60% de descuento. Ahí está como la énfasis, pero según lo que leí, lo que sigue después de eso
son las letras chiquitas, ¿no? A ciertos cambios donde está sujeto. Entonces, ahí es cuando te están viendo la cara, ¿no? Exactamente. Porque según tú, no, pues ya la hice con ese 60% de descuento y que no sé qué y que no sé cuánto, pero es en un solo pago. No, pues eso ya no viene, eso ya viene en letras chiquitas. Exacto. Yo no hice el examen, otro lo hizo. Yo no lo hice. Exacto, sí, sí, muy bien, Naomi. También lo que plantea Fernanda en el chat, yo no hice el examen de ayer, otro lo hizo. Yo no hice el examen ayer, yo no lo hice. Yo no hice el examen ayer, hice otra cosa con el examen. Yo no hice el examen de ayer, hice otro examen diferente. Yo no hice el examen de ayer, algo diferente, hice algo diferente. Bueno, todo eso también es una falacia de énfasis. ¿Sí? Y pues bueno, esto también lo vamos a ver en otras instancias. Por ejemplo, no, no, no saldremos esta noche. No, saldremos esta noche. Si uno no se pone avispa en el sentido y en el énfasis que se le da a ciertas palabras, malentiende las cosas. Así es que, por ejemplo, esto también tal vez se lo puedan encontrar en las preguntas de la UNAM que están mal redactadas. ¿Sale? Este documento se los voy a pasar. Ay, perdónenme. Bueno, ya no lo chequé, pero aquí hay un montón de recursos de internet. Ya me batió esto. Donde pueden profundizar un poquito más en las falacias. Reitero, yo lo que les acabo de mostrar con esto y en la sesión anterior es una pequeña pizca. Ahora, otro elemento retórico que llega a aparecer en lógica, pero bueno, hay dos temas que yo no los toco porque esos más corresponden a español, sin embargo a veces suele aparecer en lógica, pero no está de más que lo diga por lo menos de forma general. Uno de ellos son las funciones del lenguaje, que reitero esto lo ven más en español. Tienen que aprender a discernir si es exclamativa, si es imperativa, si es argumentativa, en fin, todas esas funciones, declarativa, todas esas funciones de la lengua que, reitero, se ven más en español que en lógica y que de alguna forma hemos venido trabajando a lo largo de las clases, quizá de forma indirecta. Y bueno, recientemente con las falacias, pues se ha evidenciado más. La otra tiene que ver con una figura retórica, o mejor dicho, con un recurso retórico que es bien fácil de identificar, que también debería de venir en español, pero que los embarran en la lógica, y es la tautología. La tautología son esas expresiones en donde se afirma y se niega al mismo tiempo una situación. Por ejemplo, un ejercicio de tautología es lo que les voy a poner en el chat. Llueve y no llueve. La tautología radica en eso. ¿Sale? Es como un sí, pero no. Ándale. Mejor no lo pude haber dicho. No, esa es una contradicción, mentira. Me confundí. Esa es una contradicción o paradoja. La tautología es cuando en un mismo enunciado afirmas dos veces lo mismo. O sea, es una obviedad. Por ejemplo, un nombre es un nombre. Esa es una tautología. Sí, me confundí. Lo que les acabo de decir es un argumento que se contradice a sí mismo. Una contradicción. ¡Ándale! Es como, ¿ya llegaste? Exactamente, ahí es, ¿no? Esta clase está bien divertida. El ya llegaste, el súbete para arriba, el
¿Qué más? ¿Qué más pudiera haber? Las cosas cayeron hacia afuera. Adentro. Métete para adentro, salte para afuera, subí hacia arriba de la escalera. El frío es causado por el descenso de la temperatura. Vaya, una obviedad. ¿Sale? Así que la tautología sería lo opuesto a la contradicción. Cuando hablamos de una contracción es de un argumento que se niega a sí mismo. Llueve y no llueve. El sí, pero no. Exactamente. Que te ven, no sé, dando clase y ¿eres maestro? Oh, güey. ¿Sale? A eso se refiere la tautología. Y de ahí pues hay todo un arsenal. La perogrullada, que se trata de enunciar una explicación redundante sin aportar más conocimiento. Cuando no hace frío, hace calor. O el pleonasmo, que es el bajar abajo, el sal afuera. ¿Sale? Quien basaba su humor en figuras tautológicas era, por ejemplo, Cantinflas. Ahí les va el otro. Bésame con los besos de tu boca. Ah, pues ni modo que los besen con otra parte del cuerpo, ¿no? Hasta donde yo sé, ni siquiera la gente más abierta ha podido besar de otra forma. Ah, caray, ¿de qué otra forma pueden besar? Oh, ay, pero si ya estamos en horario para adultos. Aunque bueno, creo que mi imaginación ya está infiriendo a qué te refieres. Pero si nos ponemos lógicos, esa no es boca. Esa no es boca. Y no a todas las chicas les gustan ese tipo de besos. ¿Mm? Entonces, bueno, ya después armamos un debate. Y bueno, si ya empezaron a tener viajes a partir de esas conjeturas, expresiones, pues disfrútenlo. ¿Y sí? Ok. Muy bien, que eso es todo un arte, ¿eh? Eso es todo un arte. Un arte que no se ha reconocido ni se ha apreciado como deberían, pero ese tipo de besos que ustedes mencionan son todo un arte. Ahí les va otra. Ok, eso ya está más intenso. Eso ya está más intenso. No, yo no me refería a ese tipo de beso, pero Jazmín, tú ya lo llevaste a otro nivel. A otro nivel, pero en fin. En fin, ustedes ya agarraron el solo para adultos. Está bien, está bien. Qué bueno que tengan ese nivel de expresividad. Más como ustedes. No, para adelante, ya vi hacia qué género literario te quieres cargar, Jazmín. Y créeme que si te vas para allá, es todo un reto, porque no cualquiera hace ese tipo de literatura. ¿Sale? No, yo creo que ibas a hacer algo más decente, pero en fin. Bueno, ¿dudas respecto con lo que es la tautología, la contradicción? Mira, ahí tú ya acabas de aplicar una falacia de énfasis.
Bueno, que Marqués de Sade tiene muy buenos libros de ese estilo, ¿eh? Ahí les recomiendo que lean Filosofía del Tocador. Está a mi gusto, es el mejor. Y dentro de mis gustos literarios, creo que estaría en el segundo o tercero preferido de su servidor. Creo que a mi gusto es la máxima obra de Marqués. Quizá me falta leer un poquito más. 120 días de Sodoma y Gomorra no es lo que pretenden y me aburrió. Creo que después de Filosofía del Tocador, Justina y Julieta, con sus bemoles, si son muy sensibles a ciertos temas, podría ser también de su interés. Pero si andan en esos rollos, había un excura, es que la literatura francesa erótica del siglo XVIII es muy buena, que también hizo un librazo que no está, yo creo, a la altura del Marqués. Alguna vez lo regalé y no me lo, creo que no apreciaban ese regalo. Pero échense Teresa la filósofa, sobre todo si están en pos de ese descubrimiento, más allá de tabús y eso. Teresa la filósofa está muy, muy buena. Lolita, de, ¿cómo se llama este cuate? Nikita Nabokov. Lolita es muy, muy buena. En fin, es todo un universo que yo creo, reitero, debemos de aprender a apreciar. El de Lolita es Nikita Nabokov. Por cierto, es muy buen escritor Nikita Nabokov. Tengo por ahí, porque la verdad es que sí soy. Léanse también a George Bataille, que es un filósofo muy, muy bueno. Y tiene por ahí un libro entre académico, novelado, si andan en esos rollos, que me gusta muy bueno, como para introducirse al tema. Se llama Historia del Erotismo. Creo que eso es brutal. Brutal. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Sí, tengo. Y aquí tengo dos, por si quieren introducirse más al tema. Este es un compendio precioso que los va a llevar no solamente a Occidente, sino también a Oriente. Y ya centrándose en el rollo del deceso, la muerte y el erotismo, donde vienen no solamente relatos, sino también poesías. Está muy, muy bueno. En el de antología, pues me topé con con autores que no conocía. Fíjate que no he leído eso. No he leído. Tampoco me no me llama mucho la atención ese escritor de terror. Al terror casi no le entro mucho. Por mis amigos frikis, me introduje en Lovecraft, que Lovecraft, sí, mis respetos. Bueno, estamos en la etapa en la que acabamos, Ariadna, tú que recién te integraste, terminamos el tema de falacias, y bueno, los derroteros y los comentarios que nos llevó la tautología y las contradicciones. Estamos en los 5 minutos de sugerencias literarias centradas en dos temas que, híjole, la verdad saca puntas, son incomprendidos, pero a mi gusto son todo un reto para quien se quiera dedicar a la literatura, el terror y el erotismo. O sea, mis respetos, para quien tenga una muy buena novela erótica, que te lleva a volar la imaginación y te mete en el tema, es porque tiene una pluma privilegiada. O sea, no solamente es expresarlo gráficamente, sino saberlo ahí conjurar, ¿no? Y digo, eso no cualquiera. Sí, hasta en la literatura hay una diferencia entre lo pornográfico y lo erótico. Y lo mismo sucede con el terror. Por ahí tampoco no soy muy ducho del terror, pero Lovecraft tiene unos cuentitos cortos en donde dices, ay Dios, no le sigo a lo que viene porque sí me pone muy tenso. Por ejemplo, a mí en ese sentido el Necronomicron
sí me metió en unas ondas de, no, a lo mejor sí son ciertos. Pero en fin, el mundo de la literatura es todo un mundo, todo un universo. Y hay de escritores. Por ejemplo, Edgar Allan Poe también tiene unos libros de terror muy, muy buenos. En fin, ya me dejaron la tarea de entrarme más en la literatura de terror. Y bueno, las historias románticas también son apreciadas, aunque depende mucho también del ingenio. Es que está muy sobreexplotado eso del amor. Y desafortunadamente cargamos con todo un bagaje cultural que lo hace muy básico, muy tipo Disney. Y creo yo que ustedes en su experiencia vital ya se han percatado que este rollo del amor es sumamente complejo. Bastante complejo. ¿Sale? No son historias de princesas de Hollywood. De hecho, creo que eso es de lo más tóxico que puede haber. Esto es toda una bronca, toda una bronca. Ay, Naomi, ¿qué te puedo decir? Pero el hecho de que no tengamos una vida sentimental, digamos, que este cuentito de hadas o relaciones plenas, eso no implica que, pues no se experimenten otras cuestiones. Y para evitar caer en esas garras que comenta Fernanda, yo les invito a que se cuiden más, se conozcan más, definan qué es lo que quieren y sean minuciosas con sus respectivos pretendientes, pretendientas, todo junto, quimera o lo que les agrade. ¿Sale? Sí, esto es un reto hacia el amor, pero en fin. Bien, 9:21, ese fue, creo yo, nuestro 5 minutos de relax. Y nos lanzamos a la parte de ética, que tengamos media hora de fregadazos. ¿Qué les parece, chicas? ¿Qué les parece? Y bueno, si quieren también una novela que habla de neurosis, amarguras, medio depresión, paranoias y una relación sexoafectiva entre una madura y un joven, búsquense La pianista. Es un novelón. No recuerdo el autor, pero es un novelón. Y hace algunos años, ya hace unos 10, 15 más o menos, hicieron una película sobre esa historia. Está muy buena. Está muy buena. ¿Sale? El de la tregua también es de un señor de 40 y 20. Una chava de Cortázar, 20. ¿no? Sí es Cortázar quien escribió La tregua, ¿no? No, es ¿O es Benedetti. Benedetti? Sí, cierto, es Benedetti. Sí. Bueno, eso es también otro de los temazos que suelen aparecer en la literatura y que retan nuestros tabús, ¿no? La cuestión de la edad entre las parejas afectivas. Ahí tiene, por ejemplo, esta película que a mí me gustó mucho y donde digo, no, sí, esa morrita y ese donde están enamorados. Pero es una relación bien linda, bien linda. Se llama El asesino perfecto. ¡Ay! Se me fue el nombre. Bueno, está la chica que la hace Natalie Portman. es Natalie Portman, pero el otro, Jean Reno. También está entre mi top 10 esa película. Y reta la verdad, un tobo. O sea, no estoy justificando que haya un abuso, porque también hay que considerar que se puede ser susceptible a un abuso y a una violencia. Pero de verdad es que es desafiante esa película. Y mucho tiene que ver ambas partes. Además de que, bueno, ¿por qué, Naomi? Es que hay una parte donde Natalie habla con el casero y le dice que es su amante.
Ah, no, Entonces me es da con el del mucha risa hotel. porque los terminan corriendo. Es el del hotel. O bueno, el chiste es que los terminan corriendo porque pues ella bromeando le dice, es mi amante. Pero es una relación bien interesante. Y no sé ustedes, pero en el Asesino Perfecto me parece que sí hay una lealtad de por medio. Y me atrevo a decir hasta que una entrega de ambas partes. No sé, yo que sí soy medio sentimental. Noto ahí algo muy, muy interesante que, bueno, no ves, por ejemplo, en Diario de una Pasión o esta película en donde gritan Renata. En fin, es todo un tema que podríamos ir debatiendo. Y yo tengo curiosidad en ese rollo del manga y del anime, tanto el Yuri como el Yaoi, fíjense. Es un mundo desconocido para mí y es más como el fanfiction también. Pero bueno, ya ustedes me instruirán en el tema. Y hablando de todos esos supuestos, voy a agarrar eso de Conecte para la siguiente rama de la filosofía que vamos a ver, que va a ser la ética. Hombre, está tremendo eso. Cuando hablamos de ética, estamos hablando de la rama de la filosofía que se encarga de analizar, estudiar, evaluar y reflexionar en torno a la moral y los actos morales. Ahorita vamos a ir revelando de qué se tratan esas palabras. ¿Sale? Así es que moral y ética no son lo mismo. Cuando hablamos de moral, estamos hablando de una serie de conjuntos, principios, criterios, normas, rituales, tradiciones, bla, 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 que regulan el comportamiento de los individuos que pertenecen a un grupo. Ahora, si se percatan, en realidad la ética no es lo que, no te dice realmente lo que es bueno y lo que es malo, sino la moral. ¿Qué finalidad tiene la moral, chicas? Y Mario, porque llegó, bueno, chiques, vamos a ser inclusivos, chiques. ¿Qué finalidad tiene la moral? Pues como la finalidad de actuar de manera más adecuada en cuanto a la sociedad en la cual te estés desarrollando, pudiera ser. Ok, sí, estás en lo correcto, pero aquí voy a ser más inquisitivo. ¿Para qué? Profe, A ver, Mario, sí. Va Mario y después Naomi. Venga, buenas noches a todos. buenas noches. La moral es es una imposición, ¿no? Que hace cierto grupo de personas en cierto tiempo. Cada quien en su tiempo lo definen en sociedad, ¿no? Las costumbres son las que y se imponen a través de los tiempos y que esas llegan a ser incluso hasta leyes, ¿no? Aunque quizás no escritas, pero se llega a ser una ley de tal manera que ya cuando alguien no cumple con aquello a lo cual está acostumbrado, ya lo consideran un inmoral. Creo que eso sería mi Ok, punto de vista. muy bien, se agradece, pero no tocaron el meollo del asunto que es ¿para qué sirve? Vamos a tratar de a atacar mejor esa pregunta. Venga, Naomi. Bueno, según yo, la moral es algo tuyo, o sea, de cada persona. Es lo que Esa es te moralidad, de define hecho. con tus valores. Pero, Ajá. bueno, y la ética sería más con la sociedad, según yo. Okay. No sé, según yo. Por ahí me hiciste un espagueti de términos a lo que a lo que tú te referiste al principio de tu intervención. Es lo que se conoce como moralidad y voy a ir para allá en unos momentos. Déjenme ver si la tengo contemplada, si no de aquí me agarro el tren. No, ahorita lo checo. Y lo segundo que me mandaste respecto a la ética, en realidad es a la moral. ¿Sale? No te preocupes, eso ahorita lo vamos a ir aclarando a medida que avancemos en el tema, pero aquí les voy a dar un tip. Pongan mucha atención. Deben de entender lo que se les está preguntando. Perdonen si suena un poquito
rígido. Porque aquí ustedes lo que hicieron fue ¡pum! Volar hacia otros lados. Y la pregunta que yo les hice no estuvo mal. De hecho, me dieron muy buenas intervenciones respecto a lo que era la moral y qué significaba. Mario, por ejemplo, incluso se nos adelantó un poquito respecto a que de ahí se traducen de normas. Y eso ahorita lo vamos a ir delimitando. Pero recuerden, lo que yo les pregunté es, ¿cuál es la finalidad de la moral? No el concepto de moral. Y qué bueno que pasó esto. Ay, se me cayeron 2 libros y me espanté, pensé que era el fantasma. No, en serio sí me asusté porque se caían los libros. Pero en fin, viva la orden panteón. Entonces probablemente tenga vecinos fantasmas. Volviendo a este punto, deben de poner atención en la pregunta. Porque si ustedes no tienen claro lo que deben responder, eso implicaría que en el examen, en ese escenario, ustedes vayan a optar por una respuesta que no es la adecuada y ¿qué creen? Van a empezar a tener taches. Y entre más taches tengan, más se van a alejar de su meta, que en este caso pues es quedar en la UNAM. Muy bien, futura colega, ahí la llevas. Entonces, vuelvo a rebobinar la pregunta. Si no está clara, por favor, indíquenme que no entendieron y yo la trato de hacer más sencilla. ¿Cuál es el objetivo de la moral? ¿Para qué sirve la moral? Rocío nos da algo muy interesante. Para saber ¿Sí? Para saber qué. qué es lo bueno y lo malo. ¿Y eso O sea, para qué sirve? nosotros inconscientemente. Voy a ponerme en modo Sócrates. Les voy a preguntar hasta que den a luz el conocimiento. Eso hacía Sócrates con sus alumnos y eso era mayéutica. Voy a volverme muy mayéutico. ¿Y para qué me sirve distinguir? Para Y ser aceptados. No, le estás dando. para sentirnos aceptados. Le estás dando. Sí, venga. Te estás acercando. ¿Alguien que quiera ayudar a Ariadna? Pues podría ser como lo que había escrito Fernanda, creo. De que era como para... Ay, fue casi al principio. No, fue Rocío. Como para tener cierta aceptación social. Ok, van por Más que ahí. nada. Están empezando a develar la finalidad de la moral, pero hay algo más concreto, porque ustedes comentaron al principio de O esto algo muy sentirse- importante. La moral es quien regula el comportamiento. Y no es algo que sea realmente de nosotros. Bueno, eso es algo que vamos a ver más adelante. Sino que parte más de la sociedad. Ese marco tener de contenta a la conducta sociedad. va por ahí. Ojo, Fernanda, tú estás en el concepto de moral, pero estamos ya con la finalidad de ¿para qué fregado sirve la moral? Enfoquémonos en esa pregunta. Ahorita déjenme de lado la definición de moral. Creo que eso más o menos ya quedó claro. Conjunto de normas que regula el comportamiento de los individuos que forman parte de una sociedad. ¿Para qué sirve? Me comí la lengua. Tanto Rocío como Ariadna dijeron algo muy importante, para tener una aceptación. Pero hay una finalidad todavía más grande, que hace que esta frontera entre lo correcto e incorrecto se traduzca incluso en leyes. Y eso tiene que ver con la misma naturaleza del hombre. Para llegar al cielito con Diosito. Esa es una promesa. Y esa es una de las tantas maneras con las cuales se convence a los individuos de que aceptes una serie de normas. Bueno, pero vamos por ahí. Vamos en el Vamos camino. por ahí, sí. Sí, Ariadna, es correcto. Piénsenle. Estamos en filosofía. Y yo no soy Google, ni YouTube, ni Facebook para decirles luego las respuestas. Ya estamos en enero, así es que debo entrenarlas a que sean pacientes y a que ustedes por sí mismas construyan una respuesta. Eso es parte del proceso de conocer. Yo no quiero
ser de esos profes que les depositan el conocimiento como si fuera una tarjeta de crédito. Construyanlo. Y si ustedes lo construyen, lo van a hacer propio y les va a servir muchísimo y no se les va a olvidar. Y esto implica esfuerzo. También por eso estamos como estamos. Nos han hecho medio flojos en ese sentido. Todo peladito y a la boca. Y no. Y esto es algo que, por ejemplo, en historia no tengo tanto chance que hacer. Por eso me gusta filosofía. Les digo, soy el diablo. Es más, ¿cómo se llamaba el demonio que les daba el conocimiento? No me acuerdo. Pero ahora ya no soy Vicente Fabián López Corral. Ahora soy... ¿Cebú? ¿Es el Cebú el demonio? Creo que sí. Va. Gracias a Mario. Me voy a cambiar de nombre. Me gusta. Ya no soy Vicente Fabián López Corral. Soy Belcebú Prometeo. Soy la serpiente que les está ofreciendo la manzana. Los estoy tentando. Y eso no es lindo. Pero va a valer la pena. Entonces, ¿la serpiente en la Biblia era buena? Depende cómo estés interpretando el mito. ¿Y qué significado le des? ¿Sí? Y ahí estamos entrando también a un punto de moral, que es lo que define lo bueno y lo malo. Pero esa es una discusión que en un momento tendremos. Primero vamos con lo principal. ¿Para qué fregado sirve la moral? Porque nuestro mundo, nuestro entorno, pues está suscitando una crisis moral bien gruesa. Porque cada vez es más complicado, debido a este relativismo, definir qué es lo bueno y lo malo. Tu verdad es tan verdadera como la mía, sin realmente un criterio de objetividad. Y entonces eso está involucrando que la gente sin sentido se empieza a volar las reglas. Yo soy fan de que se vuelen las reglas. Soy como esta canción de heavy metal que se llama Breaking the Law. Amo eso. Pero siempre teniendo un referente, no en términos de libertinaje. Y eso es, por ejemplo, lo que está ocurriendo, y por eso se está desvalorizando un montón de cosas. Por eso somos una máquina de consumo y de que nos consuman, porque ahora hasta consumimos cuerpos. Porque no hay algo que ancla. Y no solamente me refiero al disfrute sexual, sino a la parte afectiva. Hagan un análisis incluso de sus propias experiencias amorosas. Y ahí hay una ausencia moral. Porque si hubiera uno que otro valor que le diera sentido a ese cariño, no habría una infidelidad. Y a esto no me refiero a que les pongan el cuerno, sino a que hay una deshonestidad. No hay una claridad en cuanto a lo que se siente ni el tipo de relación que existe. Entonces, eso conlleva a que se ofrezca oro por baratijas, y ya cuando la contraparte haya complacido esos intereses sin tomarlas en cuenta, pum, o sin tomarlos en cuenta, pum, el desecho. Y por eso tenemos un valle de corazones rotos y de gente amargada. Aunque no lo crean, eso evidencia un poco la crisis moral que estamos teniendo. Y con esto no me estoy montando en un plano de ser cura. Así es que... Profe, sí. ¿pudiera ser que también nos sirve como para evolucionar Sí, socialmente? de cierta manera, sí. Ahí, por ejemplo, la idea... Entonces, básicamente, ahí, por ejemplo, no la sé usted. moral... Ay, perdón. Ahí, por ejemplo, lo que comenta Rocío en el chat nos está dando otra finalidad de lo que es la moral. Generar modelos de conducta, ideales, que en ocasiones no corresponde a lo que realmente pasa. Bueno, y ahí hay todo un tema que filósofos como Bataille, como Michel Onfray, el mismo Nietzsche, toda la banda pesada que luego no se toma en cuenta en los cursos de filosofía argumenta y que son válidos. Hasta mi buen amigo Alfonso Donatien, mejor conocido como el Marqués de Sade, va sobre la llaga. De hecho, Sade es un excelente filósofo, más allá de lo que veníamos platicando en cuanto al erotismo y el porno. Sade es muy bueno como filósofo y es bastante radical, y él plantea otro tipo de moral. Pero bueno, para no hacerles el cuento largo,
Y concretando lo que ya me comentaron, una de las finalidades de la moral, en donde incluso se involucra los modelos de conducta que me acaban de enunciar y que hace referencia entre lo bueno y lo no bueno, es para mantener cohesionada la sociedad. Y por eso les hablaba de los corazones rotos y la crisis que estamos viviendo. Y el COVID lo está experimentando. El hecho de no tener normas morales, por ejemplo, hace que la sociedad fragmente. Y el hombre, y creo que eso lo tocamos cuando vimos anarquismo y socialismo con los chicos de historia, que creo que aquí todos de alguna manera ya pasaron conmigo en esa clase, pues era lo que les comentaba. Al final, un hombre puede ser un genio, pero si no está en un contexto social que le permita desarrollar ese potencial, no es nada. Y eso es algo que se carga en la conciencia de las sociedades desde tiempos inmemoriales. Por más que seas Einstein, Hawking, el genio que ustedes quieran, si no hay un marco social, es decir, un conjunto de personas que de alguna manera te apoyen en ese desarrollo, no eres nada. Eso lo entendió el ser humano desde el principio de los tiempos. Entonces, va a agarrar a la moral con la finalidad de mantener cohesionada la sociedad. Aquí hay una divergencia en cómo se mantiene esa cohesión. Si nos vamos con la ética anarquista, los anarquistas van a apelar, no, el hombre es bueno por naturaleza, debemos de dejarlo ser. Y mediante libre asociación, a través de la autodeterminación y la autogestión, se generan redes solidarias que hacen que salgamos adelante. Eso es lo que plantean los anarcos. Si nos vamos con Marx y toda esta banda, la ética va más en términos de grupo, pero sigue habiendo un ejercicio de poder. Si nos vamos, por ejemplo, con otros autores, por ejemplo, Hobbes, Maquiavelo, dicen, el hombre, un ser bueno, a la chingada. Necesitamos reglas firmes que limiten la maldad y el instinto del hombre, y de esta manera se garantice un bien público. Y para ello necesitamos leyes que den consecuencia a alguna mala conducta. Y necesitamos que alguien garantice el que esa ley se lleve a cabo. Fíjense, estamos hablando de ética, de moral, pero de ahí tiene un impacto hasta en cómo se organizan política y socialmente las comunidades. Entonces, aquí la moral va a tener esa función, mantener cohesionada la sociedad. Por eso hay una serie de valores y normas morales que tenemos en común, porque es lo que nos hace convivir. Por ahí tengo un amigo antropólogo que decía, no, la conclusión de estos desmadres y estas diferencias es matar a la moral, ir más allá de la moral. Es correcto hasta cierto punto. Por ejemplo, Nietzsche es uno de esos filósofos que los plantea, ir más allá del bien y del mal, para acceder al superhombre, entendido como una persona que va más allá de lo bueno y lo malo. Pero Nietzsche se olvidaba que formamos parte de un colectivo y que el hombre por sí mismo no se hace. Eso es, digamos, una de las limitantes del pensamiento de mi querido salsero alemán. Entonces, lo que se debe de hacer es una refundación de la moral. Evaluar qué normas están funcionando, qué no, y qué valores a la goma y qué valores sí. Y la moral va a tener, considerando lo que les acabo de comentar, las siguientes características. Vean en qué camisas de 11 varas nos estamos metiendo. Una, para que no me la confundan con moralidad, es, antes que otra cosa, colectiva. Es decir, estos valores que se desprenden de la moral de los grupos a los que pertenecemos, porque hay una variación, no son los mismos valores y principios que compartimos con la familia, a los que compartimos con los amigos, a los que compartimos, no sé, si pertenecen a una contracultura, si son punquetas, skatas, rock boys, darks, gothics, metaleras, etc., etc., etc. No son los mismos principios morales, no son los mismos valores que pertenecen a ese grupo, no se rigen igual. Si ustedes profesan algún credo religioso, pertenecen a otro grupo social, por lo tanto, son otros valores, otra variación de valores las que están aplicando. Ergo, ese conjunto de principios es colectivo, se llega por consenso o mediante imposición. Y bueno, ya si profundizamos en esos terrenos, estaríamos metiendo a Michel Foucault y las relaciones de poder y autoridad y todo ese desmadre. Otra cosa muy importante que a veces se pasan por el arco del triunfo y que es ineludible, es que la moral se desprende de la cosmovisión de la comunidad, es decir, de la cultura. Por eso tenemos ideales.
es como un deber ser. ¿Sale? Otra cosa que les acabo de comentar, y creo yo es más que visible, es el hecho de que la moral es fáctica, es decir, se hace, es la acción. Es malo por esto, esto y el otro. Tú si eres hombre, no ames a otros hombres porque bla, 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 bla. Y lo justifican de 1000 maneras y ahí meten hasta Dios de por medio. No hagas prácticas sexuales como las que acaban de comentar, por ejemplo, el beso en negro y no sé cuántos tipos de besos que llegaron a citar, porque eso va en contra de lo que es válido en cuanto al gusto al cuerpo. Y así les puedo dar un montón de cosas. ¿Sale? Es el hacer. La ética plantea una reflexión. Se me antoja experimentar con eso. Pero ¿hasta qué punto puedo experimentar? Por ejemplo, si eso lo estoy haciendo o lo planeo hacer con una persona que es mi compañera sentimental. ¿Qué tanto le puedo afectar o qué tanto ella está dispuesta a acompañarme en eso? O sea, está la potencialidad, lo que se puede hacer en potencia, lo que a ti te agrada. Pero ya cuando involucras a otras personas, ahí entra la ética, dices, a la madre, sí, no, se hace, no se hace. Y de acuerdo a tus principios morales, es ver cómo lo vas a hacer. Si dices, no, no vale la pena, el güey a lo mejor no aguanta varas, involucramos a una tercera persona en nuestra vida sexual o experimentamos con el bondage o lo que sea que a quien. No, mejor no lo hago porque me interesa más pasarla bien con él. O, pues, chance a lo mejor el güey sí también lo tiene contemplado, pero por timidez no lo saca. Pues vamos a platicarlo y a ver qué resulta. Ahí es en donde está entrando la ética. ¿Sale? Otra cuestión que también tiene que ver la moral es que es histórica. Y qué bueno que está aquí Mario, porque él nos puede decir que los valores que ahorita nosotros vemos como algo familiar, lo aceptado, no sé, hace 20 años, quizá no era así. Por ejemplo, Mario, ¿qué es lo que ves hoy en lo cotidiano que ya se asume como algo válido, como algo admisible, pero que hace 20 años ni en sueños? Pues yo creo que la homosexualidad sería una de las de ellos. Sería como un secreto a voces, ¿no? Porque la homosexualidad siempre No, ha estado antes ahí. no, pero antes no era tan aceptada ni como hoy. Hoy es hasta protegida y antes no. Por ejemplo, en mis tiempos de primaria o de secundaria, ¿no? Eso sería una cosa, otra sería la sexualidad, hablar sobre sexualidad también era pues muchas cosas tabú, ¿no? Había muchas cosas que eran tabú en aquellos tiempos y que ahora no lo son. Exactamente. O que quizás sí, Incluso el pero mismo no. trato con las personas, ¿eh? El trato también con las personas, el trato con los mayores, todo eso ha ido de alguna forma cambiando. Exactamente. Y todo eso se conjuga, por ejemplo, con lo que comentan gente como Rocío, Ariadna y Naomi, que también da casos muy concretos. Les voy a contar una pequeña anécdota que viene del rock and roll. Mis papás, por ejemplo, fueron jóvenes, o sea, tenían su edad, de 18 y 20 años, cuando eran los años 80. Que aunque estamos hablando de una misma sociedad, pues se manejaba bajo criterios muy distintos a los que me tocaron a mí y a lo que les está tocando a ustedes. Yo estoy hablando como viejito, pero bueno. En esa época, una de las cantantes de rock más populares, Cecilia Toussaint, les recomiendo que escuchen su trabajo, es de las buenazas del rock. Tenía una canción, bueno, tenía varias canciones que en su época eran polémicas. Una de ellas se llamaba Ámame en un hotel, en la que la misma chica le decía al chico, ¿sabes qué? No es necesario que tengamos una relación formal, es nada más darle gusto al cuerpo. Y la letra de la canción va en tenor de esa situación y de otras cuestiones como de tabús, ¿no? Ámame en un hotel se llama la canción, no tiene un buen ritmo. Otra que sí, ay, no me acuerdo cómo se llama el título de esa canción, pero hasta la letra es bien chistosa. Cecilia Toussaint. Es rock del chido, ¿no? De las jaladas que a veces ahorita ya están pululando la industria musical. Música orgánica.
Había otra en donde relataba la historia que a una pareja de adolescentes, bueno, adolescentes entre 16 y 18 años, se los llevaron al bote por darse un beso bien atascado en público. Y los metieron a la cárcel por daño a la moral. Ahora ya no te hace nada. Creo que lo más que si te encuentran dándole gusto al cuerpo en vía pública, creo que es una norma, creo que es una apelación, o no, ¿cómo le llaman? Un castigo administrativo. Te hacen pagar una lana y ya está ahí. Pero me ha tocado ver hasta en los camiones que están dando hasta lecciones de cómo hacerlo. Digo, no me espanta, para mí en lo personal me resultaría un poquito incómodo. Pero la gente ya no se espanta tanto como antes. Cuando yo escuché esta canción le preguntaba a mis papás, oye, ¿sí es cierto? Y me decía mi jefe, sí, sí, o sea, si te agarraban en un beso bien inspirado con tu pareja y el poli andaba de malas, cárcel seguro. O de menos una paliza. Ándale, qué buen ejemplo me acabas de dar acerca de la condición histórica de la moral. La moda. Creo que es otro referente. Vean los trajes de baño, exacto, de los diferentes periodos de la historia, y ahí van a notar entre lo que es permitido y lo que no es permitido. El cuerpo, el mostrar el cuerpo, nos lleva a hacer esa lectura, ¿sale? Entonces, esa es una de las características que tiene la moral, los valores cambian, y no solamente en tiempos históricos, sino también entre sociedades. Nosotros los mexicanos tenemos una serie de valores que definen la moral de nuestra cultura, pero si viajamos a Japón, a Alemania, a Sudáfrica y convivimos con otros colectivos, las normas, los valores que rigen esa moral es muy distinta. Yo no sé, no he conocido gente que me lo confirme, pero en Europa son más abiertos, por ejemplo, en cuanto a cómo se vive y se entiende la sexualidad. Les digo, yo no sé, no he viajado al otro lado del charco, ni pienso hacerlo en los próximos años por el COVID, y no he conocido a tantas personas que vengan de allá, que me digan, ah, sí, cierto. ¿Sí? Y sí, también a través de la música podemos hacer esa lectura entre lo permitido y no lo permitido. Y Mecano es un ejemplo maravilloso, tiene varias letras así. Mujer contra Mujer, que a mi gusto es una joya, es de las canciones que más me laten, y la manera en cómo narra la letra de la canción, la historia, el evento, pues ahí está evidenciando ese conflicto moral. Unos dicen que no está bien, una dice que no está bien, otra dice, ¿qué le vamos a hacer? Es magnífico Mecano para ese tipo de cuestiones. Ay, ¿qué otra? Pues bueno, ya les conté estas dos, Cecilia Toussaint, incluso hasta en el lenguaje. Hoy, pues en diferentes grupos, géneros musicales, escuchamos un lenguaje vulgar en el que aluden a las groserías y es permitido. En horario infantil te ponen una banda, te ponen un reggaetón que aplica esa. Y hasta los mismos padres lo... El uso de... Perdón, profe. Sí. También en televisión abierta el uso de las groserías. Exacto. Antiguamente, antes no sabía eso. No, la censura estaba muy, muy, muy pesada. Por ejemplo, a mí todavía me acuerdo que de niño mis abuelitos llegaban a regañar a mis tíos o a mi papá si escuchaban enfrente de mí a Botellita de Jerez. Yo fui niño noventero. Y Botellita de Jerez es uno de esos grupos que con mucho ingenio y creatividad incorporaron groserías a su lenguaje. O sea, antes que Molotov, antes que Control Machete, Plastilina Mosh y todos esos vatos, que por cierto muchos de ellos sí carecen de esa creatividad, Botellita empleaba ese lenguaje. Y no era permitido. De hecho, se les marginaba por su carácter ñero y por ocupar ese tipo de lenguaje. Pero ustedes escuchan una rola de Botellita y es muy ingeniosa, pero desafiaba el orden moral de la época.
si nos vamos antes, claro, Cruz de Navaja también. También Cruz de Navaja es magnífica. Y también narra esa historia. No, o sea, Mecano tiene innumerables ejemplos de rolas polémicas, pero que valen mucho la pena. Y en menor medida viene La Oreja de Van Gogh y viene La Quinta Estación en esa línea. Creo que eso es de lo más rescatable del pop, porque también hay un pop muy bien portado, que nada más te dice El Camino de las Sirenas y hasta ahí, o Tú mi complemento, Mi media naranja. Canciones que no, la verdad, como que no están padres. Son muy, a mi gusto, medio hueconas. Quizá en su momento La Transgresora también, y mis respetos, digo, en su momento no me latía, pero ya viéndolo con la edad, reconociendo justo ese carácter de desafío, y no solamente con su música, sino incluso por la actitud, Gloria Trevi. Una cosa es la Gloria Trevi de ahora, que parece, no sé, como una muñequita de plástico con todas las operaciones que se hizo. Y otra cosa son la Gloria Trevi de los 90s, o sea, esa mujer, mis respetos, tiene canciones que justo desafiaban la moral de la época. Digo, no me gusta Gloria Trevi, pero sí es de reconocer ese aspecto. No, pues hay un montón, o sea, Gloria Trevi, por lo menos sus primeros 2 álbumes, sí son de decir, wow. Sí, la verdad es que ahí sí se le respeta. El rock urbano es otro tanto. No, o sea, la música evidencia muchas cosas. Igual, las cintas. Por ejemplo, hubo una película que si le tienen paciencia, véanla, no es algo que usualmente estamos acostumbrados, que para la época fue muy polémica. Bueno, les doy 2 ejemplos. Yo creo que fue ambos, Jazmín. Fue ambos. Fue víctima y fue victimaria. Porque hubo un momento en el que tuvo plena conciencia de eso. Ok, gracias Naomi por acompañarnos. Y bueno, ya como últimas referencias, búsquense a Lucarda, está en YouTube. Es una película mexicana bien hecha que en su momento generó mucha polémica por hablar de satanismo, deseo sexual, lesbianismo. ¿Qué Y es una película, película profe? bien cuidada. Se llama Lucarda. Habla de una posesión demoníaca en un convento, pero el director se dio vuelta con el argumento. Y les digo, hace una crítica a la moral que viene de la iglesia. Además, habla del deseo sexual de la mujer, que eso en los 70s todavía, bueno, pues hasta la fecha es un tabú, pero en los 70s en México era todavía más. Fue una película que mostró desnudo, fue una película que además abiertamente mostró, sí, te digo que sí. Y no solamente eso, sino sacó provecho de su parte de víctima. Bueno, volviendo con Alucarda, es una película que además mostró escenas explícitas de lesbianismo, algo que, puta, para la época era de no manches. Y por eso genera tanta polémica. Y la otra, que además está basada en un libro maravilloso, se los recomiendo también bastante, es La Última Tentación de Cristo. En México estuvo vetado esa cinta, y el libro, pues, hasta la fecha no es tan Profe, fácil de ¿habla del conseguir. crimen del padre Amaro? De los más recientes, pero fíjate que viéndolo bien está light. Está light. Profe, Ey. ¿alguna vez vio La Viuda Negra? Película No, mexicana. fíjate. No, fíjate. Está buenísima. Se la O sea, recomiendo, vean. la voy a buscar. La voy a buscar. Y precisamente hablando del tema de lo que estamos tratando, esa Ajá. película de La Viuda Negra, véanla, de verdad. Sí, les digo, a través del arte en general se puede ver cómo ha evolucionado la moral a través del tiempo. ¿Sale? Y bueno, hasta aquí la vamos a parar. Espero que la clase haya sido de su agrado. Perdonen por ahí las cabras al monte que se me llegaron a ir. ¿Mande?
También la de El crimen del padre Amaro, ¿puede entrar en la moral? Sí, es una película que evidencia la moral y también pues las instituciones de poder de México de a finales del siglo XX, porque tengo entendido que fue una película que salió, ¿qué? ¿En el 90 y pico? ¿O en el 2000? Ya no me acuerdo bien. Pero sí, les digo, el arte en general, a través del cuestionamiento y del desafío a ciertas normas, es un ejemplo de cómo ha ido cambiando la moral. Otro tanto es el rock and roll. O sea, con el rock and roll tenemos. En los 50, 60 bailar de la manera en cómo lo vemos en las películas era algo polémico. Era algo que los chicos de buenas costumbres no hacían. Por ejemplo, a mi bisabuelita no le permitía a mi abuelita bailar rock and roll. ¿Cómo es posible que un hombre te toque de esa forma y baile con las caderas? Y además ya haga revolotear. Mi abuelita fue joven entre el 55 y el 65, entonces imagínate. Por eso es tan importante, por ejemplo, movimientos como el hippie, vaya el feminismo, porque al final eso hace que la misma moral cambie. Es todo un tema, es todo un tema, todo un tema. Pero bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Nos vemos, recuerden, el siguiente martes con este pequeño examen de filosofía que les voy a hacer. Mario, cuando gustes, si lo quieres aplicar, yo sé que andas un poquito fuera de práctica, pero si te late, vente. Va a ser muy, muy sencillo de lógica. Si recuerdas el primer curso de filosofía que di, son los mismos temas. Diferencia entre correcto y verdadero, tipos de argumentos, de lenguaje natural a lenguaje formal, falacias, sí, básicamente lo que les ponen en el examen, ahí está. Y cuando entras a la facultad. Ok. ¿Sale? Va que va, profe, gracias. Ahí estás invitada, es muy, muy cortito. Pues bueno, siendo así, nos estamos viendo el día martes a las 8 de la noche. ¿Sale? Cuídense mucho, descansen y estén al pendientes de que suba. Adiós, Gracias, profe, nos profe. vemos. Bye.